Bien, buenas tardes. Vamos a empezar hoy día entonces la clase de hoy de electromagnetismo. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de comenzar la clase. No tenemos ninguna pregunta antes entonces de comenzar la clase, entonces vamos a comenzar con ella. Entonces, les recuerdo que lo que estábamos viendo en la última clase era que estábamos conversando de las propiedades de la materia, de las propiedades eléctricas de la materia, y que como vimos que la materia está formada como átomos, particularmente el caso de los sólidos, eso nos permitía saber cómo tiene esta estructura cristalina, nos permitía entonces de modelar en función de cómo se arreglan los orbitales electrónicos. Podíamos tener distintos tipos de materiales. Entonces los clasificamos en tres tipos, que al tiro voy a ir y recordarles cuáles son, y vamos a empezar hoy día particularmente a trabajar un poco con lo que llamamos conductores. Entonces, ok, vamos a por aquí. Bien. Entonces, lo que tenemos es que habíamos dicho que, entonces, las propiedades eléctricas de materiales. Entonces podíamos, usando las propiedades eléctricas de los materiales, nos permitía entonces clasificarlos esencialmente en realidad cuatro tipos. Hablamos que hay materiales que son conductores, y explicamos que estos materiales que llamamos conductores son aquellos que conducen corriente eléctrica. Eso lo entendimos simplemente de entender que los orbitales externos de los átomos que forman el cristal están en contacto y por lo tanto tienen los elementos que forman el material, tienen electrones que son propios y tienen electrones que son comunes, y van a ser estos electrones comunes los que nos van a permitir que hayan propiedades de conducción interesantes. Entonces típicamente esto dijimos que eran los metales, como ejemplo, prototipo. También hablamos que hay materiales que son aislantes, y estos, dijimos, un buen ejemplo son las cerámicas. ¿Y qué fue lo que dijimos de estos materiales? Que esencialmente tienen la gracia de que no permiten, al aplicarle una diferencia de tensión, no se permite que puedan, ¿cómo se llama?, las cargas moverse bajo el efecto de algún campo eléctrico. También vimos que había otros materiales interesantes que los llamábamos semiconductores, ¿ok? Y esos típicamente son los que tenemos el sílice, el germanio, son los más comunes, sílice y germanio son los más comunes, son típicamente los que encontramos en la Tierra cuando tomamos tierra y la tomamos, ¿ok? Eh, y además hablamos, en los últimos que hablé, o vimos un video que eran los que llamábamos superconductores, que son materiales muy especiales que las cargas eléctricas se pueden mover, conductores, se pueden mover sin resistencia en el material, y eso típicamente pasa en muchos materiales distintos. Esencialmente pasa en metales a bajas temperaturas, metales a bajas temperaturas. Eh, Ejemplos de eso, por ejemplo, son casi todos los metales que conocemos a muy bajas temperaturas son superconductores, pero también tenemos líquidos que a bajas temperaturas se comportan como superconductores, además también son superfluidos, así les llamamos. El más famoso de todo es el helio líquido, y también, bueno, vemos, también hay cerámicas, incluso las cerámicas, al bajar la temperatura también se vuelven superconductores, y lo interesante de las cerámicas, que son materiales aislantes a altas temperaturas, a muy bajas temperaturas se vuelven superconductores, y la gracia es que las temperaturas no son tan bajas, no son tan bajas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, son menos, algo así como 100 o ciento y tantos grados Celsius. En cambio los otros requieren temperaturas del orden de 200, 270 grados menos Celsius para que puedan tener estas propiedades. Entonces habíamos visto esencialmente estas propiedades, y lo que nos vamos a tratar de concentrar hoy va a ser en lo que llamamos conductores. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, seguimos, tratamos de ver qué son los conductores.
¿no? A Sí. mí me quedó una duda de la clase pasada, pero no sé Sí. si más adelante lo vamos a profundizar, que es respecto a los superconductores. De los superconductores no vamos a hablar tanto en el futuro, así que ojalá pudiéramos hablar más si tenemos tiempo, pero si te puedo aclarar la duda, te la puedo aclarar, digamos. Es que en el video que vimos la clase pasada me quedó la duda por qué le evitaba por ejemplo, Sí, en los sí, trenes o el imán. sí, te explico ¿Qué es eso. lo que Sí. provoca? ¿El Sí, campo? ok, te trato de explicar la idea de la levitación. Levitación de los superconductores. En realidad necesitamos muchas herramientas que no te he enseñado, pero no importa, deja tratar de explicarte. Entonces, estos superconductores tienen una propiedad que le llamamos, el nombre de este efecto se llama efecto Meissner, ¿ok? ¿Y de qué se trata? Se trata esencialmente que, imagínate que acá tengo un imán típicamente nos gusta representarlo, no sé, norte, sur, ¿ok? Típicamente, nunca he sabido por qué, pero les colocan colores, nunca me recuerdo cuál es rojo y cuál es azul, pero más o menos es una imagen así, la que uno dice tengo imanes, y los imanes, si tú le colocas partículas que se pueden magnetizar, uno ve que existe, como el campo del caso de la Tierra, uno ve que tiene una estructura magnética así. ¿Ok? Eso es, por ejemplo, incluso la Tierra. Si colocas acá la Tierra, es como un gran imán y tiene una estructura magnética que tiene estos lóbulos que estoy dibujando ahí. ¿Ok? Todos los imanes tienen esto. ¿Sí? En el futuro lo voy a explicar un poco mejor, pero por ahora solo apelo a la intuición y a la cultura general que todos tienen más o menos lo que es un imán. Entonces tiene un campo nuevo que no hemos hablado de él, pero simplemente me permito adelantarme, que le llamamos magnetización, le llamamos campo magnético, que es el equivalente al campo eléctrico, pero para los imanes llamamos entonces esto el campo magnético. ¿Ok? Simplemente estoy apelando a las intuiciones para que entiendan magnético. ¿Y qué es lo que hacen los superconductores de especial? Entonces, si acá coloco un superconductor, supongamos que esto es un superconductor, debido a que las cargas se pueden mover a velocidades sin tener límite, cuando tú colocas un imán, entonces me imagino que por acá tengo un imán, norte, acá está el sur, entonces lo que hace es que las líneas de campo, el superconductor no puede mostrar que las estira hacia afuera, las líneas de campo no lo pueden cruzar. Si yo lo coloco y lo acerco con el imán que está acá, no las pueden cruzar. Las líneas se deforman sin jamás poderlo cruzar. ¿Ok? No lo pueden cruzar. Entonces, no importa cuál sea la línea de coloque, todas lo que hacen es deformarse así sin poder nunca cruzarlo. ¿Ok? Entonces, al no poderlo cruzar, en realidad, lo que hace eso no poderlo cruzar es que el superconductor en realidad está flotando sobre este campo magnético, que no lo ves. Esa es la razón por la cual no ves. Pero si yo acerco este superconductor más al imán, esta línea de campo aún sale hacia afuera y no lo pueden penetrar. Este efecto de no penetración de líneas de campo es lo que lo sostiene. Es como que hay una especie de fluido, pero en este caso es el campo magnético, que no puede penetrar y entonces es como que esto flota sobre este campo magnético. Esa es la razón por la cual levita. O sea, cuando un material no es superconductor, las líneas de campo simplemente lo cruzan. ¿Okay? Si yo coloco un material normal, por ejemplo acá coloco otro material, las líneas de campo se forman un poco, pero lo pueden cruzar. Sin embargo, cuando se vuelve superconductor, elimina todas estas líneas y las tira hacia afuera, y eso que elimine estas líneas y las saque hacia afuera, hacen entonces, esto queda flotando sobre estas líneas de campo magnético y eso hace que levite. Este fenómeno de repulsión de líneas magnéticas que genera entonces este efecto muy entretenido que llamamos levitación magnética. ¿Okay? Pero requerimos que haya un imán. Si abajo no tienes un imán, esto se cae. Pero al colocar un imán, entonces aparece esta línea de campo magnético y el superconductor las repele. Por lo tanto, si yo lo trato de acercar, si yo lo trato de empujar, las tiene que repeler. Y ese efecto obviamente asociado a las líneas de campo magnético es fuerza, se llama fuerza de Lorentz, y esa fuerza es lo que va a soportar este objeto que está acá. ¿Okay? No sé si fue suficientemente claro o por lo menos la idea, pero es bueno que conozcan por lo menos la idea porque levita. Entonces, evitar conocer de todas maneras lo que es un campo magnético, cosa que nos reservamos para las futuras clases, lo vamos a explicar con mucho cuidado y cuáles son las leyes, pero no sé si voy a alcanzar tiempo a poder explicar por qué un superconductor elimina, a través de este efecto llamado Meissner, elimina las líneas de campo magnético y no deja que lo penetre. ¿Okay? ¿Es claro? Sí, profe, muchas gracias, me quedó súper claro. Muy bien. Entonces, vamos a volver y vamos a volver entonces a lo que queríamos describir hoy, que es un poco lo que llamamos
conductores. Entonces, conductores. De todas maneras, si alguien no vio el video, todo esto lo subí a la página web. Está ahí, eso hace un clic y pueden ver el video de, en este caso, de superconductores. Entonces, los conductores, entonces, ¿qué son? Y nos imaginamos algo general. Entonces, nos imaginamos un bloque que sea un conductor, por ejemplo, piensa un bloque de metal. Y la propiedad más interesante que nos va a servir para los conductores es cómo se comportan los conductores. La pregunta que queremos hacer es cómo se comportan los conductores bajo campos eléctricos. Obviamente, y esto lo estamos haciendo en lo que llamamos electrostática. Después vamos a tener movimiento de cargas que nos va a interesar más, pero por ahora en electrostática. Esto es importante, no olvidar, electrostática. ¿Qué es esto? Es que queremos que las cargas no se muevan. Después nos vamos a preocupar cómo hacer una teoría que cargas se muevan. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? Es colocar un campo eléctrico acá afuera. Un campo distinto de cero. Entonces, ¿sí? ¿Sí? En la parte de conductores dice, ¿cómo se comportan los conductores? ¿Qué dice después? ¿Cómo se comportan los conductores bajo campo eléctrico? Coloqué solo eléctricos, bajo campo. Faltó escribir la palabra ahí, campo eléctrico. Ya, gracias. En realidad, ¿cómo se comportan bajo la presencia de un campo eléctrico? Eso es lo que quiero decir ahí. ¿Sí? Entonces, lo interesante es que los campos eléctricos generan fuerzas. Como las cargas son partículas, se mueven. Así que, ¿qué esperarían ustedes? Si hay un campo eléctrico distinto de cero, ¿qué debería pasar con las cargas que están en este conductor? ¿Qué se imaginan que debería ocurrir? ¿Si alguien se imagina algo que le pasaría a las cargas? ¿No? ¿Nadie se imagina qué podría ocurrir en las cargas si coloca un campo eléctrico externo? Se mueven, se redistribuyen, pero algo tiene que pasarle. Por supuesto. Entonces, si coloco un campo cero, lo que va a pasar es que si hay una carga acá, por ejemplo, si coloco una acá, por ejemplo, si la carga es positiva, se va a mover la dirección del campo, supongamos que apunta hacia la derecha, se van a mover las cargas, las de carga positiva se van a mover hacia un lado, y las de carga negativa, supongamos que aquí tengo una carga negativa, se van a mover en dirección opuesta a los campos. Pero las cargas se tienen que mover. Entonces, como estamos en electrostática, en algún momento esperamos que las cargas, entonces, en algún momento, y de ahí lo podemos describir, en algún momento, las cargas se dejan de mover. Si no, se van a seguir moviendo todo el tiempo, en algún momento se van a dejar de mover. Y la pregunta, ¿por qué se dejan de mover? ¿O qué efecto hace que en algún momento se dejen de mover? O sea, se van a redistribuir, como alguien muy bien dijo, pero entonces en algún momento se van a dejar de mover. La pregunta es, ¿por qué se dejan de mover? ¿Cómo logran hacer eso? Y esa es la propiedad fundamental que vamos a tratar de usar. ¿Alguien se imagina por qué se van a dejar de mover? No, esto es un poco más difícil. Entonces, ok, si nadie se imagina que, cómo se dejan de mover, en realidad se van a mover, se dejan de mover hasta que pasa una cosa muy interesante en el material. Voy a hacer la misma figura, no me quedó muy igual. Se van a dejar de mover hasta que el campo eléctrico al interior es cero. O sea, el campo afuera es distinto de cero. Parto, las cargas se empiezan a mover, pero se van a dejar de mover las cargas, en realidad todas se van a redistribuir, en realidad en la superficie, de tal forma que el campo eléctrico al interior es cero. ¿Okay? Si el campo eléctrico es no cero al interior de un conductor, las cargas se siguen moviendo, pero ellas se van a dejar de mover cuando el campo eléctrico al interior sea cero. Entonces, las cargas se detienen, las cargas se dejan de mover si el campo eléctrico, si E es igual a cero al interior del conductor. Si hubiera un campo eléctrico al interior del conductor, como siempre las cargas se pueden mover, se mueven. Entonces, al interior del conductor. Las veces que hay un campo eléctrico afuera del conductor, ¿Sí? ¿qué ocurriría? Pero ¿Se irían eso es lo que estoy diciendo. Coloco un campo eléctrico afuera del conductor. Es distinto de cero afuera. Pero las cargas se mueven de tal forma que se redistribuyen para que en el exterior, o sea, siga habiendo E, pero ellas se mueven a la superficie de tal forma que al interior sea cero. ¿Okay? Eso es lo que hace.
¿ok? O sea, requiero que haya un campo. O sea, si no hay campo, no hay movimiento. Si pongo un campo exterior fuera, entonces las cargas se empiezan a mover, o sea, como la imagen de acá, se mueven de tal forma de quieren anular el campo al interior. ¿Ok? Eso es lo que hacen, o sea, se empiezan a mover hasta que hacen que el campo al interior sea cero. Entonces, todo conductor, de un punto de vista electrostático, lo que lo caracteriza es que el campo al interior tiene que ser cero. Si no es cero, entonces tengo movimiento de cargas. ¿Ok? Claro, para todos, eso es lo que deben profe, aprender. ¿Sí? Sí, estoy escuchando. entonces, digamos, el bloque ese, el campo eléctrico se va a volver cero por el efecto de las cargas. Claro, por supuesto. O sea, aquí cuando partí al principio, si quieres en T igual 0, pongámosle T igual 0, aquí la densidad de carga superficial es 0, no tiene por qué razón estar cargado. Pero cuando coloco un campo eléctrico, vamos a descubrir que va a aparecer en la superficie una densidad de carga superficial distinta de 0 con el objetivo de eliminar el campo eléctrico. Es eso lo que vamos a tratar de estudiar. O sea, cuando yo tengo un conductor y le aplico un campo eléctrico, entonces siempre... Ups, Ey, ok. Traten de silenciar si es que no. Ok. Entonces, siempre. Le dije que iban a sacar la plata ahora. Ok, voy a dejar así mejor. Ok, ahí está mejor. Entonces, trata de mantener en silencio si es que no van a preguntar, por favor. Entonces, la observación importante es que un conductor bajo el efecto, un campo eléctrico externo, ¿ok? Bajo el efecto de un campo eléctrico externo, lo que hace entonces es un conductor bajo efecto del campo eléctrico externo, produce que sus cargas se muevan, genera o produce o genera que sus cargas se mueven ¿hasta dónde? Hasta que E, el campo eléctrico, es cero al interior del conductor. ¿Ok? Este es un efecto muy, muy interesante, tienen propiedades, vamos a ver, les voy a mostrar un video donde se aplica, pero esencialmente esto es lo que pasa. Entonces lo que tienen que entender es solo esta imagen. Tengo un conductor, le aplico un campo eléctrico, las cargas se distribuyen hasta se detienen de tal forma que el campo eléctrico al interior es cero, y además aparece entonces, hay que hacer notar, aquí generando, o sea, todo este proceso genera la emergencia de una densidad de carga superficial. ¿Ok? Genera que hay una densidad de carga superficial. Ya voy a explicar una expresión matemática que hace eso, pero primero entonces les quiero mostrar algún video para mostrarles cómo podemos en la práctica ver este efecto, digamos, que llamamos este efecto de que las cargas se van a la superficie. Entonces, no sé si están viendo el video de acá, lo que les voy a mostrar es, hay una persona ahí, y esta persona, supongo que ven el video todos, ¿no? Todavía no lo estoy haciendo andar, simplemente voy a partir con él. ¿Lo ven? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Ok? ¿Lo están viendo? Ok, perfecto, gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta persona se encierra en una caja que, ok, no está completa, es metálica, pero en realidad es una red metálica, así que como tiene hoyitos podemos ver lo que pasa. Y lo que van a hacer es que van a aplicar un campo eléctrico a esta persona. Si esta persona está dentro de esta caja metálica, entonces la teoría nos dice que el campo eléctrico tiene que ser cero, y por lo tanto no debiera pasarle nada. Además, esta persona está arriba de una tabla de madera, eso hace que no esté en contacto con el metal, porque si toca esta jaula, en realidad es una jaula, si la toca, entonces sentiría la densidad de carga superficial y le haría la corriente. Veamos lo que pasa. Vean que es bastante interesante. Si se fijan, miren ahí, afuera hay un campo eléctrico, de hecho, estas densidades de carga, las cargas van porque sienten la densidad, esto lo que hace es que aplica una diferencia de voltaje con respecto al medio externo, por lo tanto hay un campo eléctrico que llena todo el espacio. Ahora, como siente este metal y hay cargas superficiales, las cargas tienden a irse a la superficie de este metal.
si miran, la persona que está ahí no tiene ningún problema. Lo único importante es que tiene que estar aislada. No puede tocar el metal. Si lo toca, estamos en problemas. Así que veamos qué pasa. Entonces, ahí disminuyeron el voltaje. Y como ven, la persona puede salir sin ningún problema. Eso es porque, vuelvo a insistir, todo esto que está acá, hay una estructura metálica acá, y aquí hay una rejilla que ustedes, bueno, no se alcanza a ver, pero hay una rejilla que hace que esto sea completamente, a esta escala, completamente un metal, y por lo tanto hace que las cargas al interior de este metal, de esta estructura, se van a la superficie, de tal forma de eliminar el campo eléctrico al interior. Y esta persona efectivamente está en un campo eléctrico cero, a pesar que ven que se mueven las cargas fuertemente. ¿Okay? Voy a mostrarles un segundo ejemplo para ilustrar exactamente un poco la misma idea, pero en otro sentido más también práctico. Entonces, ok, vamos a compartir este segundo ejemplo. Entonces estamos acá y acá está entonces, esto está acá, van a hacer van a hacer el mismo experimento, pero esta vez lo van a hacer con otros aparatos para que entiendan cómo funciona. Charo Jiménez, desde Granada, nos hace la siguiente pregunta. ¿Por qué en algunos edificios o ascensores la cobertura de los móviles es muy pequeña o incluso nula y en otros la cobertura es buena? El efecto es muy sencillo, Charo. Entonces, si fijan, la pregunta que se está haciendo es por qué los teléfonos a veces tienen problemas y uno deja de escuchar. En particular, está hablando en los edificios, también ocurre un fenómeno similar cuando uno está en un túnel, pero veamos cuál es la explicación, que tiene que ver con lo que acabo de explicar de los conductores. Se llama la jaula de Faraday, como esta que tenemos aquí, que no es precisamente para meter un pajarito, es una jaula eléctrica. Vamos a encender este receptor de radio, estamos captando una emisora, y vamos a meterla dentro de esta campana de vidrio. Se sigue escuchando la radio, ¿verdad? El vidrio no impide que pasen las ondas electromagnéticas. Pero vamos, o sea, están todos de acuerdo que si la meten de algo vidrio, no pasa nada. Vamos a meter la radio dentro de esta jaula a ver qué ocurre. Al meter la radio ahí, deja de escucharse, porque las ondas radioeléctricas del exterior no pueden penetrar el metal de la jaula. Y entonces ahí lo único que hay que entender, bueno, eso no lo explica todavía, pero esto que él llama las ondas radioeléctricas o electromagnéticas, son campos eléctricos y magnéticos, y al ver esta estructura metálica, simplemente las cargas se mueven de tal forma que tratan de cancelar el campo al interior, y eso hace entonces que la radio no reciba señal, por lo tanto la antena no puede mover las cargas que hacen que se muevan en la antena, y esa señal que va al interior de este equipo que genera después sonido a través cuando pasa a través de circuitos eléctricos apropiados. Entonces dentro no puede haber ninguna interferencia desde fuera, no penetran las ondas. Ahora nos está sonando el móvil, nos están llamando. ¿Qué les parece si metemos el móvil dentro de la jaula a ver qué ocurre? Pues vamos a meter el móvil dentro de la jaula. Y ahí dentro no entra la onda radioeléctrica. Las ondas no pueden penetrar la jaula de Faraday. Pues bien, algunos edificios o ascensores tienen... Entonces, antes que nos diga el ejemplo, eso entonces simplemente lo entendemos porque cobertura exterior es un metal, las cargas se mueven de tal forma que tratan de anular el campo al interior, y como tiene esta estructura cerrada, también lo terminan eliminando al interior de la jaula. Tienen demasiada estructura metálica alrededor y están blindadas como estas jaulas, de forma que no tienen cobertura. Y otros están construidos de otros materiales menos conductores y sí pueden penetrar dentro. Por cierto, algunas personas dicen que un automóvil que es un circuito eléctrico cerrado de chapa hace de jaula de Faraday y nos protege de los rayos. Es posible, pero quizá al caer el rayo estalle el depósito de gasolina, así que no sé qué es peor. Esto último que trató de decir, no sé si lo entendieron, pero siempre debe quedar claro, efectivamente, si yo estoy dentro de un tanque, algo que sea completamente metálico, si hay rayos eléctricos, como los vieron en el video anterior, efectivamente no penetran, pero sí van a penetrar la estructura metálica, y por lo tanto tengo que tener aislado cosas sensibles, como él menciona, el tanque combustible, porque si no la corriente puede pasar a través de él y producir, digamos, un problema que uno quiere evitar. ¿Okay? Entonces, no sé si alguien más tiene dudas, ¿estamos bien?
Yo tengo una duda, profe. ¿Sí? Sí, perdón. Que en el exterior de la jaula, la fuente que emite, por ejemplo, este campo eléctrico, por ejemplo, son las antenas. En el exterior, o sea, en la jaula te refieres a la jaula del experimento del teléfono, ¿no? O a la, Sí, o el teléfono y la del celular. Sí, el segundo video. Sí, en el segundo lugar son lo que tú haces con tu teléfono o cuando alguien te llama o tú llamas, lo que hace tu antena. Voy a quizás hacer una figura, mejor voy a volver a mi hoja, voy a hacer una figura quizás para explicarte mejor. Y si no entiendes bien, volvemos entonces a la imagen que está acá. Pero primero volvemos a nuestra imagen. Espero que, ok, ahí está. Entonces, voy a dejar esta imagen acá para que no olviden que el campo eléctrico es cero. Entonces, para responder tu pregunta, es lo que hace tu teléfono en realidad o cualquier aparato. Voy a tratar de, obviamente los nuevos uno no ve la antena, voy a colocar un teléfono más antiguo porque eso era más fácil de visualizar lo que quiero explicar. Entonces, lo que tú tienes acá, la parte importante es esto. Ahora, la antena en realidad actualmente, los teléfonos que llamamos inteligentes, están enrolladas en la superficie de la pantalla típicamente cristal líquido. Así que ahí está, siempre que no la vemos, pero está ahí. En los autos modernos también. En los autos antiguos todos tienen una antena visible, pero ahora las colocamos directamente, sobre todo sobre los vidrios o alguna estructura que tenga el auto. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Cuando, por ejemplo, yo llamo por teléfono a alguien, lo que hago es que esto tiene cargas eléctricas y las cargas eléctricas se empiezan a mover, ¿ok? Se mueven de alguna forma particular, de acuerdo a la señal que yo estoy haciendo, y eso genera ondas electromagnéticas que lo que corresponden son simplemente a campos eléctricos y magnéticos. Bueno, ya lo explicaré, espero, en el futuro, pero al menos la parte del campo magnético, eléctrico la entiendes bien, porque es lo que estamos discutiendo. Entonces esto emite ondas eléctricas y magnéticas, por ahora no voy a discutir mucho qué pasa con el magnetismo ahí, y estas ondas eléctricas magnéticas se propagan, y entonces necesito que haya otro receptor, ¿ok? En algún otro lugar, que este está quieto, no se está moviendo, pero cuando pasa el campo eléctrico, entonces ese campo eléctrico hace que las cargas se muevan, y eso genera las señales que simplemente, las mismas cargas que se mueven acá, inducen que hayan cargas que se mueven acá, por inducción en este caso, o sea, estas se mueven porque sienten un campo eléctrico, estas en cambio se mueven porque al interior aplico diferencias de voltaje que hacen que estas cargas se muevan, generando una onda electromagnética, que a su vez acá llega un campo eléctrico que hace que mueva las cargas de mi antena, produciéndome corriente al interior, y eso hace que yo pueda escuchar. Y lo que hizo la persona recién fue una cosa muy interesante, desgraciadamente no tengo una goma, pero lo que colocó es que colocó una jaula metálica acá. Esta jaula lo que hace es que las ondas no puedan penetrar al interior, es decir, que esto que llamamos jaula de Faraday, fue Faraday quien se dio cuenta de esto, jaula de Faraday. Entonces, Faraday, que se dio cuenta es que si tienes una estructura metálica, bueno, si fuera completamente metálica, no hay vuelta a discutirlo, pero efectivamente para ver lo que está al interior, hacemos jaula, es decir, basta colocar una rejilla suficientemente chiquitita, y lo que hace que si acá afuera hay un campo eléctrico distinto de cero, al interior es cero. ¿Okay? Porque no es capaz de penetrar, las cargas se mueven de tal forma que aniquilan el campo al interior, tal como lo hacemos acá en este conductor. Las cargas se mueven generando una densidad de carga superficial, de tal forma que eliminan lo que está al interior, y así uno queda completamente aislado. O sea, por ejemplo, si yo quiero tener una sala de reuniones sin tener teléfono funcionando, basta que la diseñe de tal forma que las paredes tengan una estructura metálica que aísla eso. ¿Okay? Otra aplicación cotidiana de estos, quizás simplemente por mencionar, porque en nuestra vida cotidiana usamos jaulas de Faraday mucho, no sé si se han fijado, pero casi todos los microondas, si los miran, todos, en realidad, cuando uno toma un microondas, o sea, ¿cómo se llama? Horno microondas. Horno microondas. ¿Ok? Si todos lo miran, no sé si se han fijado, uno puede ver lo que está dentro, pero siempre hay una cosa desagradable. Uno dice, oye, pero qué malo el microondas que me compré. Si uno mira, tiene un vidrio súper malo. Apenas veo lo que estoy cocinando o lo que estoy haciendo adentro, apenas se ve, siempre hay una rejilla. No sé si se han fijado todos, digamos. ¿Sí? Supongo que todos alguna vez han mirado su microondas o han visto microondas y se han fijado que hay una rejilla. La razón que está esa rejilla es que simplemente al interior hay campos electromagnéticos de longitud microondas que son peligrosos para la vida humana, nos afectarían. Si no estuviera esta ventana, no afecta. ¿Y qué es lo que hace aquí al revés? En realidad la jaula Faraday es todo lo que está afuera. ¿Okay? En este caso el campo eléctrico al interior
es distinto de 0 y al exterior es 0. Cuando yo lo prendo, hago que solo haya campo electromagnético al interior del microondas y no fuera del microondas. ¿Okay? Y así me protejo. Entonces los microondas funcionan al revés, son como que la jaula del exterior. ¿Okay? Los microondas es una jaula de Faraday, pero la única diferencia es que lo que yo quiero es que al revés, en vez de que sea el campo eléctrico 0 al interior, acá es distinto de 0, acá es 0, aquí quiero al revés, quiero que al interior sea distinto de 0 y así caliento lo que quiero calentar y hacia el exterior no afecta. Entonces por eso ustedes pueden mirar y no les pasa nada. ¿Ok? ¿Es claro para todos? No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no ahora voy a tratar de hacer fórmulas matemáticas. Que el campo interior sea distinto de 0 en el caso del microondas. Sí, en el caso del microondas, que lo que quiere es que dentro, cuando lo hace funcionar, que dentro del microondas hay un campo eléctrico. De hecho, si tú colocas un vaso con agua, vas a darte cuenta que lo prende y después un rato está caliente. Eso se debe a que pasan ondas electromagnéticas que excitan las moléculas de agua, las hacen vibrar esencialmente. Eso cómo funciona. Si no tiene agua, lo que colocas adentro no se calienta, tiene que tener moléculas de agua. Por eso podemos calentar todo tipo de cosas orgánicas, porque tienen agua. ¿Okay? Pero si colocas algo que no tiene agua, no se calienta. ¿Okay? Por eso también no es una buena idea colocar metales. Si colocas metales, las cargas eléctricas se pueden mover como locas y emiten ondas también electromagnéticas que pueden entonces echarte a perder la fuente del microondas, que típicamente está en una zona por acá, en la mayor parte de los diseños microondas. Entonces, por eso uno no trata de usar metales, porque los metales también, al mover sus cargas eléctricas, generan ondas de vuelta, como que se reflejan, y esas ondas de vuelta pueden echarlo a perder. Entonces, lo que uno coloca típicamente son cosas orgánicas que tengan agua. Si colocas el agua en lo más simple, un vaso con agua, te vas a dar cuenta que el vidrio se va a calentar solo porque el agua se calienta, y el campo solo está al interior, hacia afuera no hay campo eléctrico. Si tú tuvieras algo que midiera el campo de carga, si colocas una carga afuera, no se mueve. Pero si yo saco, si a alguien se le ocurre decir, no, yo quiero tener un microondas más bonito, no me gusta esta ventana con esta rejilla, y la rompe, se van a someter a una radiación bastante importante, incluso cuando lo prenda se van a empezar a calentar ustedes también. ¿Okay? Así que por eso está eso, para protegernos, ¿sí? ¿Sí? Si las rejillas fueran como con... Si las rejillas fueran como ¿qué? Más anchas. Más... Sí, fallaría, es importante. Si tú haces, alguien dice, oh, yo voy a hacerme una jaula de Faraday así, el problema, ¿cuál es el problema? Claro. Es que tú evitas que cualquier longitud de onda más pequeñita de esa penetra. Por eso lo puedo ver. Las longitudes de onda de la luz penetran sin problema. Tú solo vas a eliminar todas las ondas electromagnéticas que tengan una longitud del orden de tu rejilla. ¿Okay? Cuando es completamente metálico, elimino todo. Pero con la rejilla elimino todas las longitudes de ondas que son mayores a la longitud de onda de la reja. ¿Okay? Esa es la idea esencial. Ok. ¿Sí? O sea, no eliminas todo, dejas pasar las ondas que son más chicas que eso. Por eso podemos ver, no olvides, la luz es una onda electromagnética. ¿Okay? Así que puedo ver. Sí, pero la que elimino una que en particular, por ejemplo, de los teléfonos son microondas, significa que basta hacer una rejilla de poquitos centímetros de longitud de onda y ya con eso lo elimino. Si yo quiero un teléfono, aislarlo, basta colocarlo en una jaula que tenga eso. ¿Okay? De hecho, hay gente que, por ejemplo, le tiene un poco de temor a las microondas, pero no son muy buenas. O sea, si hay estudios que muestran que la gente usa muy intensamente el teléfono, le puede producir algún tipo de problemas, por ejemplo, si lo usa en la oreja, pueden inducir, ¿cómo se llama?, tumores, y es porque las ondas electromagnéticas afectan nuestras moléculas también. Entonces, lo ideal es tener alguna forma de aislarlo lo mejor posible. Entonces, tratamos de desarrollar la tecnología para que nos haga el menos daño posible. ¿Okay? Pero, como ven, es muy útil en muchos aspectos, así que obviamente nos sirve para muchas cosas. ¿Okay? ¿Estamos claros? Porque si no, ahora lo que voy a tratar de hacer es formalizar cuál es esta densidad de carga, porque por ahora les expliqué esta idea muy simple. O sea, lo que traté de explicarles fue que si yo tomaba un conductor, le aplicamos un campo eléctrico, el campo eléctrico se tiende a anular por el momento de las cargas hasta que las cargas se quedan quietas, y eso los traté de convencer mostrándole esto que llamamos jaula de Faraday, que no es completamente metálico. Si fuera una olla, por ejemplo, si yo tomo un teléfono y lo meto entre una olla, ni siquiera la luz le llega, o sea, el teléfono está completamente aislado. ¿Okay? Cualquier cosa metálica, si me encierro en algo metálico, me aíslo de cualquier campo electromagnético al exterior. Estas de acá permiten pasar algunas, pero en general las que queremos eliminar, podemos eliminar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí, a mí me quedó como una duda.
o más que bien es como una aclaración. Entonces se supone que lo que hace la jaula es como de cierta forma absorber las ondas que tienen cierta amplitud, Cierta longitud de onda. cierta longitud de onda, Sí. y entonces como lo que hacen es que tocan la jaula y la jaula como que reordena entonces sus cargas que tienen en el metal. Se carga. Eso es al final. Se carga. Y Se eso carga. es un problema. Entonces, inicialmente está neutro. Claro, inicialmente está neutro, pero se empieza, o sea, se distribuyen las cargas, está neutro todavía, pero las cargas quedan distribuidas. ¿Ok? Y el problema es que por eso, si vieron el primer video, esa persona tiene que estar muy bien aislada de la jaula. Si llegaba a tocar la jaula, y seguramente a muchas personas les pasa, cuando se bajan de un vehículo, por ejemplo un auto, después de moverse, el auto por fricción se carga, pero mientras estoy adentro no me pasa nada. Pero cuando uno se va bajando, típicamente se acerca el brazo, la mano, la puerta y tiene una descarga eléctrica, es porque quedó con carga en la superficie y esas cargas se van a descargar, la primera posibilidad que tengan de disminuir su energía potencial, la van a disminuir a través de producir una carga. Entonces en estos casos, cuando hay un campo externo que ha cargado la superficie, si yo la toco, las cargas se van a mover. Así que no hay que tocarlas con ningún conductor. Entre eso, nosotros somos un conductor. Así que tenemos que evitar tocar nosotros ese tipo de cosas. ¿Okay? ¿Y la forma en que se reorganizan depende de qué? Lo voy a explicar ahora. Voy a explicar ahora cómo podemos tratar de explicar y vamos a hacer algunos ejemplos. Por eso es lo que queremos entender. ¿Sí? Pero tenemos que ahora, primero tratar de explicarle el fenómeno, que es un fenómeno entretenido, y ahora tenemos de darle un formalismo más preciso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo entender lo que me acaban de preguntar? Entonces, para entenderlo bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es preguntarnos, ok, tengo un conductor, nos imaginamos que esto es un conductor. Profe, Entonces, ¿puedo hacer dos consultas con respecto a la jaula de ¿sí? Faraday? Sí, por supuesto. Eso, bueno, en realidad una no está relacionada con la jaula de Faraday, o sea, no así tanto, pero si yo, por ejemplo, tuviera un celular dentro de la jaula de Faraday y su antena estuviera por fuera, va a recibir la señal en ese caso, ¿no? Sí, claro, porque en ese caso la antena, lo que te haría si la colocas acá afuera, ¿sí? Supongamos que sale hacia acá afuera, la antena va a mover las cargas eléctricas y eso va a inducir una corriente. El teléfono lo que funciona es que recibe un campo eléctrico, mueve cargas, pero después al interior generas corrientes eléctricas. Entonces esas corrientes van a entrar. ¿Okay? Si lo quieres aislar, lo que tienes que aislar es la antena. ¿Okay? La consulta relacionada con la antena es, la antena se carga, en la punta generalmente es donde se empiezan a distribuir las cargas, porque por ahí empieza a recibir, ¿no? La señal. Sí, eso. Entonces, si yo cargara un alambre, suponiendo que fuera como una antena, sí. de la forma, las cargas que recibe, o la forma en la que recibe las cargas, se va a ver al otro lado de la antena donde no está recibiendo las cargas, ¿no? O sea, claro, o sea, la parte de acá, aunque tenga un pedacito acá, esto va a generar movimiento de carga en esta zona acá. Exacto. Y esto va a generar corriente hacia abajo. Sí. Ya. ¿Sí? O sea, si yo tuviera dos walkie-talkies dentro de una jaula de Faraday, ¿sí? Desde afuera yo no voy a poder saber cuáles son las ondas que se están mandando dentro de la jaula, pero esos dos walkie-talkies van a poder mantener una conversación entre sí, ¿no? Perfectamente. O sea, no sé si alguna vez viste una cosa que se llama el Agente 86, y eso es lo que hacen. Tú te encierras en una jaula, ellos colocan algo metálico, pero eso no está bien. Te encierras en una jaula y ahí puedes hablar por teléfono al interior de este mundo aislado, sin ningún problema, pero estás completamente aislado de lo que pasa al exterior. ¿Okay? Ese es el lugar. ¿Sí? Así que al interior puedes hablar todo lo que quieras, pero hacia afuera no hay comunicación, y viceversa. Ok. Entonces, sobre eso, sí. ¿Sí? Si es que recibe una señal afuera y la antena también tiene como tal vez un emisor por dentro de la jaula, ¿sí? Podría generar, ¿qué pasaría con ese movimiento de carga que existiría dentro de la jaula? No sé si me explico. Sí, o sea, las cargas se mueven, pero se mueven muy rápido hasta que anulan el campo eléctrico. Es decir, que al principio tú prendes la antena, se mueven las cargas y inmediatamente anulan el campo eléctrico al interior. Hay un pequeño transiente que el teléfono sentiría alguna señal, pero después de eso no siente nada más. Pero hay un muy pequeño transiente que tiene que ver con el movimiento de las cargas. Las cargas son muy chiquititas y se mueven muy rápido. Entonces, no es en escalas de minutos, es en realidad en fracciones de más o menos, digamos, 10 elevado a menos 3 segundos o cosas así, y eso hace que sea muy, muy rápida. Por lo tanto, no vas a detectar nada con el aparato. Pero la verdad es que si hay una pequeña transiente que detecta el movimiento, reorganización de carga. Pero para eso requieres aparatos muy, muy sensibles para poder detectarlo. ¿Okay? Los aparatos normales no responden a esa frecuencia. Un teléfono
simplemente no se daría cuenta. ¿Ok? Hay que tener un aparato mucho más sensible que detecte ese tipo de movimientos de carga. ¿Ok? Que es mucho más caro también. Bien, entonces seguimos con lo que estaba acá. Entonces la pregunta es, esperamos que acá el campo eléctrico es 0, por lo tanto en la superficie, acá suponemos que está nuestro conductor, acá hay un campo eléctrico distinto de 0, en la superficie entonces se genera una densidad de carga. Entonces, ¿cómo saber algo de esta superficie que es muy interesante y nos permite entender todo lo que estuvimos discutiendo un poco antes? Entonces, para hacer eso, bueno, la forma de hacer esto simplemente es, para entender o saber qué forma tiene esta densidad de carga, la forma de hacerlo es que punto a punto yo puedo hacer tan simple como esto, usar la ley de Gauss. La ley de Gauss es válida, y lo que voy a hacer es que usar la ley de Gauss, voy a tomar un volumen que corta esta superficie, ¿ok? Si quieres la corta aquí, y penetra en las dos partes. Es decir, que la parte de arriba, aquí hay campo eléctrico distinto de 0, y en la parte de acá hay campo eléctrico 0, y en este pedacito acá estarían las densidades de carga. ¿Ok? Si hacemos eso, y recordamos entonces nuestra ley de Gauss, nos dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga partido por epsilon 0, integramos, le damos la forma integral a la ley de Gauss, nos va a decir que el flujo, ¿ok? El flujo de campo eléctrico en este volumen que estoy tomando ahí, en este caso sería la frontera de este volumen, llamémoslo B, es entonces igual, va a ser igual a qué cosa, bueno, esto va a tener una normal hacia afuera, esto de superficie, va a ser igual a la carga que hay ahí al interior, entonces carga al interior partido por epsilon 0. ¿Ok? Y obviamente voy a tomar una astucia para poder entender este problema. La astucia que voy a hacer es que la altura, voy a tomar este problema de tal forma que este cilindro que tomé, si quieren para imaginarme, tiene una altura h, voy a estudiar esto en el límite que el volumen tiende a 0. Voy a estudiar el problema, el volumen B tiende a 0, y eso ¿cómo lo voy a hacer? En realidad lo voy a hacer pensando mentalmente que H tiende a 0, de tal forma que siempre contiene el elemento de superficie. Entonces el volumen tiende a 0, H tiende a 0, de manera de siempre contener la superficie, de manera de contener siempre la superficie. ¿Ok? Entonces hay que hacerlo. Profe, ¿Sí? lo que pasa es que ya entiendo que está el conductor ahí, ese es como su borde, su límite, Sí, sí, y está intentando usar Gauss con un cilindro de un H que después dice ya, ok. Pero en la fórmula que anotó eso de eso era divergencia, ¿cierto? Bueno, ya no, sí, divergencia igual ρ partido E sub 0. ¿Sí? ¿Ese LE es dependiendo de la etapa que estemos viendo o no? Eso no me quedó claro. Acuérdate, esto vale en todos los puntos del espacio, tanto vale acá, en cualquier punto del espacio. En cambio, la forma integral que está acá abajo, esto solo es para la superficie de este volumen. Pero esto vale en todos los puntos del espacio. ¿Ok? No, sí, eso sé que vale en todos los puntos del espacio, pero me refiero a que, entonces, si estoy obviamente fuera del conductor, uso el campo externo, obviamente, ¿o no? Claro, usamos que el campo es distinto a 0, y adentro usamos que es 0, que es lo que voy a usar ahora. ¿Ok? Entonces, usando eso, lo que te va a dar es que efectivamente cuando hago esta integral, toda esta parte de acá afuera es 0. O sea, en realidad cuando tienda a 0, obviamente, ¿qué va a pasar? Que lo que va a pasar es que pregunta, ¿cómo debería ser el campo eléctrico en la superficie? Si hubiera un campo eléctrico que tuviera la forma E tangencial, ¿qué pasaría con el campo eléctrico? ¿Qué pasaría con las cargas si tengo un campo tangencial en la superficie? Se moverían. ¿Sería así? ¿O Se no? moverían, ¿cierto? Porque si tengo un campo eléctrico así, las cargas se debieran mover. Así que en realidad el campo eléctrico no puede ser tangencial. En la superficie, la densidad de carga tiene que solo permitir que el campo eléctrico sea normal. Eso haría que las cargas, como no hay más material que han pegado ahí, pero tiene que ser tangencial. No, tiene que ser, perdón, normal. No puede ser tangencial porque las cargas se siguen moviendo. ¿Ok? Eso entonces, para que las cargas no se muevan, para que las cargas no se muevan, E en la superficie tiene que ser solo E normal. Normal a la superficie. Si hay un campo tangencial, se van a mover.
Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a ser que simplemente cuando tenga este límite a 0, de acá, ¿qué voy a tener? Bueno, la carga al interior de este volumen es fácil, es simplemente va a ser, si aquí le asocio un área, déjenme llamar esta área la llamo A, un área, va a ser el área por la densidad de carga que desconozco. ¿Okay? Obviamente estoy pensando que este es un volumen muy pequeño, por lo tanto le llamo A arbitrariamente porque en realidad es un volumen infinitesimal y pienso que eso es algo chiquitito, el resultado no debiera depender de la decisión de cuánto vale A, pero mentalmente pensamos que es un volumen infinitesimal. ¿Okay? Y del otro lado, de la integral de superficie, todo este cilindro, el único término que me debiera aportar a esta integral, dado que el campo cuando tiende esto a 0, solo va a quedar la parte normal, la única parte de la integral que debería aportarme es la tapa de arriba. Las tapas de los lados, esas no van a jugar porque el volumen se está contrayendo. ¿Okay? El campo eléctrico tiende a ser normal, pero el volumen se está contrayendo. ¿Okay? De todas maneras, si tiendo H a 0, eso es 0, entonces si quieren acá me va a quedar de todas maneras, si no sé nada, incluso supongo que el campo eléctrico es tangencial y normal, el resultado me va a quedar acá, que va a quedar multiplicado por la normal por el ds, así que solo va a sobrevivir de todas maneras el campo normal. ¿Okay? De este cálculo acá, solo puede sobrevivir el campo normal, y esta integral de acá, cuando esto es infinitesimal, lo puedo aproximar, cuando todo es pequeño, a simplemente el campo eléctrico normal, porque solo me queda por la normal, por el área. ¿Okay? Por el área, que es un escalar, este no es un vector, el campo normal por el área, y al otro lado me queda el área, y de aquí descubro esta propiedad muy interesante que me dice que la densidad de carga en la superficie de mi conductor, cualquiera sea el conductor, tiene que ser igual al campo normal, ¿okay? En la superficie, dividido, en este caso, multiplicado, entonces en este caso me queda sigma, el A se cancela en ambos lados, se fijan, hay un A aquí, un A acá que se cancela, y entonces me queda, bueno, multiplicado por epsilon 0, o si quieren lo dejo así, para esta relación que está acá. Y no sé si se acuerdan de esta relación la encontramos cuando estudiamos el dado, cuál era el campo eléctrico que generaba una densidad de carga superficial infinita. Así que esto me dice que es como que localmente tengo como un plano infinito, salvo que había un 2 en el cálculo que hicimos cuando teníamos un plano infinito cargado, pero esto nos dice que la densidad de carga en un conductor va a ser igual al campo eléctrico en la normal. En la normal, obviamente, en la superficie. Todo esto está hablando de la superficie, no el campo acá, el campo en la superficie. Y va a ser igual, en este caso, si lo multiplico por epsilon 0 más la densidad de carga, o el campo eléctrico en la superficie es tal que es simplemente la densidad de carga que se induce dividido por epsilon 0. ¿Ok? Profesor, ¿podría repetir el procedimiento, por favor? Sí, entonces lo que dije fue que usé, para resolver esto, voy a tomar, toda la astucia está en tomar un volumen que está tendiendo a 0, me lo imagino cilíndrico, porque sea más fácil, y tiendo ese volumen a 0. Entonces aplico la ley de Gauss, si quieres diferencial o integral, y cuando haga eso, por supuesto, todas las integrales que están acá abajo es 0, porque el campo eléctrico es 0, así que no hay flujo. Solo me queda la parte de arriba. ¿Ok? Pero el flujo, cuando estoy evaluando esta fórmula, lo evalúo en la etapa de acá abajo. Así que no me preocupo lo que le está pasando a las cargas acá al campo eléctrico. Es la parte de acá abajo. Pero es 0. Así que eso es 0. Lo único que me va a aportar al campo eléctrico cuando tenga H tiende a 0 es la tapa de arriba del cilindro. Porque la tapa del manto de afuera, como lo estoy tendiendo a 0, eso va a ser 0. Lo único que va a ser finito en esta integral va a ser la tapa de arriba, que fue la integral que dejé acá. Entonces, lo único que va a aportar al flujo cuando H tiende a 0, o sea, este cálculo está implícito, no olvidar, H tiende a 0, entonces lo único que aporta es la tapa de arriba. Y la tapa de arriba simplemente hace una integral, si supongo que el volumen es infinitesimal, entonces yo ocupo el teorema del valor medio, simplemente esto va a ser el campo eléctrico por la normal, lo evalúo en un punto cualquiera, en un punto medio, me da eso por el área. ¿Okay? Así que estimo cuánto vale eso por el área. Y por el otro lado, la carga al interior de este volumen va a ser simplemente la densidad de carga que hay aquí, que es sigma, multiplicada por el área. ¿Okay? Obviamente sigma es inhomogéneo, pero si el volumen que tomo es muy chiquitito, es sigma en el punto al centro, multiplicado por el área, que fue lo que hice acá, dividido por epsilon 0, y después cancelé las áreas, y encontré este resultado que me dice que la densidad de carga en un conductor es igual al campo eléctrico normal a la superficie. El valor que tiene el campo eléctrico en la normal a la superficie, en este caso multiplicado por la constante dieléctrica del vacío, epsilon 0. ¿Ok?
Así que encuentro esta fórmula que está acá, que nos va a dar, lo voy a anotar de nuevo, simplemente voy a comentarla aquí y voy a hacer un ejemplo para que vean cómo esto funciona, si no, uno no es, para que nos quede bien claro cómo funciona este tipo de problema. Entonces, observación. ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? A mí no quedó muy claro por qué la tapa como de los lados no sirve. Porque estás tomando H tiende a 0. Esta se mantiene fija, siempre vale el mismo valor, y lo que hago es que la altura tiende a 0 este cilindro. Yeah. ¿Okay? Entonces, en ese límite, estas integrales van a aportar con H, pero como H tiende a 0, se va a 0. En cambio, esta acá no, este es A por el campo eléctrico. Esta no depende de H. Profe, yo no entiendo por qué tomamos un cilindro como Puedes, figura. puedes tomar cualquier figura, porque el teorema de Gauss me dice, o sea, la ley de Gauss me dice que es válida para cualquier volumen. ¿Ok? En particular, ¿sí? En particular para un cilindro. Entonces tomé un cilindro por simplicidad, pero a priori esto es un resultado que no deberá depender del área que tomes. Pero por simplicidad, no, o sea, como que me es más intuitivo como la forma que tiene tomar como una esfera, o sea, como esférica. No, porque si tomas una esfera, fíjate, cuando tomes el límite que esto tiende a 0, vas a converger a un punto. Y yo lo que quiero converger es a la superficie. Pero, o sea, pero no así, pero como con, o sea, una esfera como con centro en el mismo centro que Por el ejemplo, otro que me quede con un cono. claro, lo otro no, puedes tomar, por ejemplo, si quisieras otra forma geométrica, lo que podrías tomar, si esta es la superficie cargada, por ejemplo, también podrías tomar un cubo o alguna figura así, y tienes límite, tiende a 0, también te va a funcionar. Te va a quedar que la única tapa que va a aportar es la de la superficie. Suficientemente chico, siempre es un volumen infinitesimal. Pero Okay. es que lo que me hace ruido es como que siento que en el, como es unas, o sea, como que siento que en el del cilindro, la normal no es igual en todos los puntos del cilindro. Ah, claro que no, claro que no. Por eso, o sea, claro que no. Por eso dije que voy a tomar un volumen infinitesimal. Cuando tomas un infinitesimal, esto localmente puedes pasar un plano y ahí la normal es única. O sea, esto no es un volumen finito, es un volumen infinitesimal. Tienes que siempre pensarlo con algo que es infinitamente pequeño. Y ahí sí tiene sentido eso. O sea, como es infinitamente pequeño, la normal se desvía en un infinitesimal. Por lo tanto, la dominante es la que te da el resultado. ¿Okay? O sea, todo esto es válido para volumen, o sea, de haber colocado acá, volumen infinitesimal. ¿Ok? O sea, lo voy a colocar acá, quizás para explicarlo más claro. En el cálculo anterior, para que quede claro, en el cálculo anterior, se tomó un volumen infinitesimal. Se considera un volumen infinitesimal. ¿Ok? Tiene que ser infinitesimal. Si no, todas estas cosas no vas a algo local. Por eso tiene que ser infinitesimal. Lo otro interesante es que fíjense, y eso es lo que dice esto, lo está ahí explícito, pero lo voy a volver a decir, es que la densidad de carga superficial, densidad de carga, es proporcional al campo eléctrico externo normal. ¿Ok? Es eso lo que la ley de Gauss me dice esto. O sea, si esto es verdad, que es lo que hemos mostrado, que creemos que describe los campos eléctricos, concluimos que la densidad de carga tiene que ser igual al campo normal. Obviamente por ahora no lo conocemos. Voy a hacer un ejemplo cómo funciona esto, pero efectivamente nos va a decir cómo se ordenan las cargas para eliminar el campo normal. ¿Ok? Quizás cuando haga el ejemplo, lo voy a hacer quizás al tiro para quedar más claro cómo resolver esto. Quizás con un ejemplo, espero yo que quede un poco más claro todo lo que estoy diciendo. Entonces, hacemos un ejemplo bastante simple y clásico ejemplo. El ejemplo que voy a hacer en realidad tiene un nombre, porque tiene un nombre debido a que se puede ocupar en muchos problemas. Le voy a poner el nombre, se llama método de imágenes. Y está íntimamente relacionado cuando ustedes se paran delante de un espejo, en realidad. Es la razón por la cual se ve, tiene que ver con este ejemplo que voy a hacer acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, primero lo dibujo, después lo explicamos. Lo que vamos a hacer es que voy a considerar un plano
metálico. Entonces considere un plano conductor infinito, plano conductor infinito por ahora. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Sobre este plano conductor infinito le voy a colocar enfrente una carga, Q. ¿Ok? Entonces, considero un plano conductor infinito, ok, en el cual a una distancia D, llamemos D la distancia que hay entre el plano y la carga, en el cual a una distancia D se coloca una carga Q. ¿Ok? Colocamos una carga Q frente a este plano. Y la pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente, es que como esto es un conductor, entonces lo que debiera pasar es que esto va a inducir que esto genera un campo eléctrico, pero aquí no le gusta el campo eléctrico, y lo que va a pasar entonces es que debiera aparecer una densidad de carga aquí, que trate de alguna forma satisfacer que el campo eléctrico tenga alguna propiedad al interior de este conductor, y esa densidad de carga, sigma, lo voy a colocar acá mejor, sigma, perdón, esa densidad de carga va a hacer que entonces ahora veamos un campo efectivo acá, ¿ok? Que tiene dos fuentes. La fuente va a ser, por un lado, la carga Q y la densidad de carga. ¿Okay? Entonces, lo que voy a tratar de encontrar, y la pregunta que me quiero hacer es que encuentre la carga inducida en el plano conductor. Entonces, vuelvo a repetir, es simplemente tengo un plano infinito, metálico, conductor, igual que un espejo. Esto es lo que hacen cuando ven un espejo. Colocan una carga y se preguntan, esto va a generar ciertos campos eléctricos, ya vamos a ver cómo. Vamos a usar la propiedad que es un conductor, eso entonces va a generar que haya una respuesta, una densidad de carga, y eso entonces va a hacer que en todo el espacio tenga un nuevo campo eléctrico. ¿Ok? ¿Es claro para todos? ¿Hay alguien que no entiende el problema? Porque de ahí simplemente resolverlo. Primero quiero ver si estamos claros con el problema. Si es que alguien tiene dudas, si no, simplemente lo resolvemos. ¿Estamos bien entonces? Yo tengo una duda con lo que significa la raya azul que tiene en el plano. Sí. O sea, Eso. Lo que traté ¿El de azul con las qué rayas es? azules, traté de representar que las cargas se mueven y esto me da cuenta de la densidad de carga, porque va a depender del espacio, o sea, no puede ser homogénea. Si yo coloco una Ya. carga acá, claramente este punto es privilegiado, entonces vamos a ver qué forma tiene, ¿ok? Como función Ok. de las coordenadas. Obviamente después voy a colocar aquí coordenadas, llamemos Z, X e Y, entonces voy a ver cómo se distribuyen las cargas por este fenómeno de colocar una carga enfrente. ¿Ok? Bien, entonces, solución. Tratemos de resolver este problema que suena interesante. Entonces, solución. Entonces, primero que nada, nos imaginamos nuestro plano, ok, en este caso, si miran los espejos, no sé si han quebrado alguna vez un espejo, pero en realidad son muy delgados. Es una película metálica, no es más que una película metálica, la cual está superpuesta sobre un vidrio. Entonces, ¿qué propiedad debe tener? Entonces, si yo coloco una carga aquí, Q, y me olvido que estuviera el plano metálico aquí, el campo eléctrico es una carga puntual, eso lo hemos estudiado más de una vez, y eso haría que, por ejemplo, si calculo acá, el campo que induce el campo eléctrico aquí sería así, ¿ok? Si lo coloco acá, sería el campo eléctrico así, y aquí así, ¿ok? Sería típicamente el campo eléctrico que ocurriría en el conductor si no tomo en cuenta el efecto del conductor, ¿ok? Ah, sí, dice, perdón, método de imágenes. Alguien me preguntó qué sea, disculpen. Método de imágenes. Ya van a ver por qué se llama método de las imágenes. Entonces, obviamente, ¿cuál es el problema de esto? Si esto es un conductor, en un conductor lo único que está permitido, o lo que les traté de convencer antes, es que el campo eléctrico puede tener una componente normal, pero no puede tener una componente tangencial. Si tiene una componente tangencial, entonces, si el campo eléctrico es así, las cargas eléctricas que están acá, forzosamente no se pueden salir del metal, pero al ver un campo eléctrico que tiene esta forma acá, las cargas se debieran mover hacia allá. Se van a mover, se ve una carga aquí, se va a mover hacia acá, porque sienten que hay un campo eléctrico que las tira hacia afuera. Por lo tanto, en equilibrio,
La única condición que puedo tener de equilibrio es que el campo eléctrico tiene que ser normal, es decir, que la densidad de carga que va a aparecer aquí se va a detener cuando el campo eléctrico en la superficie o en este conductor es solo normal. ¿Okay? Este es el punto a entender. Es decir, está permitido que un conductor en la superficie tenga un campo eléctrico normal, pero no puede ser tangencial, porque si es tangencial, las cargas se mueven. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo resuelvo este problema de colocarle, digamos, cómo puedo generar a partir de esta imagen una densidad de carga que me deje un campo solo normal? Entonces, y la respuesta es muy simple, se basa en esto porque le llamamos imágenes. Es que fíjense, entonces coloco acá el plano magnético, o sea, el plano metálico, perdón. Coloco la carga Q a una distancia A, que es una distancia en este caso D. ¿Y cómo me la arreglo para que solo el campo sea normal? Entonces la forma de arreglarse a esto es la siguiente. Vean lo que voy a hacer. Si me imagino, y acá aparece, coloco una carga virtual, es imaginaria, me la imagino yo me estoy imaginando y coloco una carga imaginaria. Esto es una carga virtual, no existe, soy yo que la estoy colocando para tratar de entender la respuesta. Carga imaginaria. Imaginaria no quiere decir que está en el plano complejo, sino que es una carga que yo me imagino que está ahí. ¿Ok? Y esta carga, ok, fíjense lo que hace, es que si el campo eléctrico genera un campo hacia acá, si yo coloco justo una carga que es igual a la carga de acá, pero con signo menos, esta genera un campo eléctrico así. Y por lo tanto, la superposición de las dos me genera que el campo eléctrico efectivamente, si ahora yo coloco una carga acá, eso obliga a que el campo eléctrico en la superficie solo sea normal. O sea, el campo eléctrico respuesta de las dos me queda normal. ¿Okay? Entonces, no sé si se fijan, lo que estoy diciendo es que coloco una carga, pero para que el conductor quede estacionario, solo está permitido que el campo eléctrico sea normal. Por lo tanto, busco una solución de tal forma de que me dé un campo eléctrico que sea de tal forma que sea normal. ¿Okay? Y la única solución que se me ocurre, una de las soluciones que se me ocurre fácil, es que si coloco justo una imagen especular, aquí está a una cierta distancia, está a la misma distancia al otro lado, pero tiene el otro signo, entonces eso hace que la superposición de los dos campos eléctricos solo me quede en esta superficie, en la dirección normal, y por lo tanto hace que el conductor, las cargas ahí queden estáticas. ¿Está claro? Por lo otro simplemente voy a escribir las expresiones matemáticas y después voy a deducir cuánto va la densidad de carga, pero lo que hice fue simplemente que claro es que me imaginé que el problema que está acá, este problema que está acá, es equivalente a que yo coloque una carga imaginaria que no existe al otro lado, y eso hace que efectivamente el campo eléctrico solo sea normal y no esté en otra dirección. ¿Es claro para todos? Profesor, profesor, ¿por qué buscamos que el conductor, las cargas en el conductor estén estacionarias? ¿Por qué buscamos que el campo sea normal? Porque todavía estamos haciendo solo electrostática. Estamos pidiendo qué configuraciones son tales que las cargas se dejan de mover. ¿Ok? Después vamos a estudiar corriente eléctrica y ahí esto ya no nos va a interesar, pero por ahora la pregunta que nos hacemos es, si el sistema es estático, es decir, las cargas no se mueven, la pregunta es cómo el conductor resuelve este problema, y lo que le estoy tratando de convencer es que eso es equivalente a que hubiera una carga imaginaria acá, pero con el signo menos. Okay, después voy a calcular cuál es la densidad equivalente de carga a tener una carga imaginaria acá. Pero la forma de encontrar esa densidad de carga es mucho más fácil imaginarme que existe una carga equivalente al otro lado, de tal forma que el campo eléctrico solo es normal, y al ser solo normal, las cargas no se pueden mover. ¿Okay? Pero una pregunta, ¿podría por favor escribir esa explicación que acaba de dar? Sí, lo escribo. Gracias. Entonces la pregunta es, para que las cargas en el conductor no se muevan, ¿ok? El campo solo debe ser normal, ¿ok? Porque cualquier componente tangencial hace que se mueva. ¿Ok? Voy a colocar eso entre paréntesis. Si hubiera componente tangencial, pero en el conductor, todo este análisis es en el conductor. Si hubiera campo tangencial
en el conductor, las cargas se moverían. ¿Ok? Simplemente porque sentirían una fuerza y se moverían en este canal. Entonces, las cargas se mueven. Esa es la explicación. ¿Ok? Entonces, para que las cargas en el conductor no se muevan, el campo solo debe ser normal. Y la forma, entonces para encontrar el campo normal, nos imaginamos una carga imaginaria. O pensamos, dije en forma redundante, colocamos, o pensamos, ¿cómo lo diría bien? Yo diría, consideramos una carga imaginaria, consideramos una carga imaginaria simétrica. Simétrica en el sentido que está a la misma distancia, pero opuesta de carga. ¿Y por qué entonces le llamamos método de las imágenes? Porque uno entonces para resolver este problema lo que hace es que uno coloca imágenes. De hecho, voy a tratar de exagerarle la imagen, pero cuando ustedes se colocan frente a un espejo, ustedes ven otra persona al frente. O sea, yo cuando me coloco frente al espejo, me veo y digo, estoy al otro lado. Pero en realidad eso es imaginario, es una interpretación por las propiedades que hace cómo la luz choca en el espejo. Esto es exactamente igual. Es decir, que yo coloco una carga delante de un conductor, que es un metal, el sistema se va a comportar como si hubiera una carga al otro lado, cosa que no existe. Lo que va a existir es una densidad de carga superficial. Y lo mismo pasa cuando ustedes se colocan frente a un espejo. No hay otra persona al otro lado. Lo que hay es que las cargas eléctricas en esa superficie metálica se reorganizan para que vean una imagen. ¿Ok? Eso es lo que les pasa cuando se mira a un espejo. No sé si se lo habían preguntado, pero eso es lo que pasa. Y su cabeza reinterpreta eso como que hay una persona al otro lado, pero es igual que acá. No es que esta carga, decir, hay una carga al otro lado con signo opuesto. En nuestro caso nos sale el signo opuesto, significa el brazo izquierdo se nos ve en el lado derecho, pero esa es una interpretación, digamos, de nuestra mente. Es simplemente que aparece una densidad de carga, que es la que quiero calcular, que es equivalente a que hubiera una carga con el otro signo. ¿Está claro? ¿La idea, por lo menos? ¿Está bien? ¿Alguien no entendió? Simplemente porque me parece importante esta idea. Después simplemente expresar esto matemáticamente. Ok, supongo que está claro. Entonces, ¿cómo esto lo podemos representar matemáticamente? Entonces, bueno, el campo eléctrico, ya podemos responder. El campo eléctrico en todo el espacio es súper fácil porque es la suma de dos cargas. Entonces, lo primero que hacemos es que nos damos un sistema de referencia para poder describir el problema. ¿Okay? Nos damos un sistema que nos permita describir, digamos, el sistema. Entonces, colocamos un sistema de coordenadas acá, ¿sí? Ese. Lo coloco ahí simplemente por simplicidad, es un lugar razonable donde las cosas son bastante más simples para calcular. Entonces el campo eléctrico en todo el espacio, o por lo menos todo el espacio, se calcula el campo eléctrico en cualquier punto acá, este campo eléctrico debería ser equivalente al campo eléctrico generado por una carga que está acá. Entonces si lo miro desde acá, es simplemente debería ser una carga Q, partido por 4pi epsilon 0. Entonces la posición de campo eléctrico que estoy mirando está en R, vector, menos la posición donde está la carga está en D, ok, en la dirección, podemos darle una dirección, si esto lo llamamos, si quieren, más simple, X, Y y Z, entonces está en la dirección D en Y, ok, y está dividido entonces por la distancia, que en este caso sería R menos vector D, Y, módulo a la 3, ok, menos la otra carga. El campo equivalente, por decirte, el campo equivalente entre la carga y la densidad de carga, que todavía no les cuento, pero ya lo voy a encontrar. Es equivalente a que hubiera una carga imaginaria acá, y esa carga entonces es una carga con signo menos, pero que ahora está puesto a una distancia menos d hacia acá. Así que me queda Q, simplemente partido por 4pi epsilon, R, más, porque es menos d, en la dirección y unitario, partido por simplemente R, menos d y al cubo. ¿Okay? Eso por ahora es el campo eléctrico.
en todo el espacio. Ya voy a explicar un poco mejor. Pero eso es equivalente a todo el campo eléctrico que ocupa todo el espacio. Es decir que lo que estoy diciendo ahí es, si yo coloco una carga a una instancia D, el campo eléctrico que ocupa todo el espacio es el que acabo de escribir acá. ¿Ok? Eso es lo que estoy tratando de decir ahí. Pero esto nos permite hacer algo interesante. Lo que les dije era que lo que encontramos antes era que en el conductor, la densidad de carga, esto tiene que ser en RD en el conductor, partido por epsilon 0 es igual al campo normal en el conductor. ¿Ok? Eso es en el conductor, no olvidar, en el conductor. Como conozco ahora el campo eléctrico equivalente en todo el espacio, lo que voy a hacer es simplemente evaluarlo en la superficie que está acá, y eso me dirá la densidad de carga equivalente que realmente tiene el problema. ¿Ok? Entonces, hacemos eso. Entonces, sigma, o si quieren voy a calcular el campo eléctrico en el conductor. Entonces, en el conductor lo que lo caracteriza es que simplemente, en este caso, si calculo el campo eléctrico en el conductor, lo tengo que calcular en las coordenadas tales que tengo X, Z, y simplemente, si vuelvo a mi imagen que teníamos acá, corresponde a colocarme en I igual 0. ¿Okay? I igual 0 define el plano donde está el conductor, así coloco I igual 0. Y eso, se ocupó la fórmula anterior que estaba acá, simplemente es, la primera carga es carga, ahora R, el R, voy a recorrer el conductor arriba de él, así que si quieren por ahora me lo voy a imaginar, me voy a mover en esta línea, simplemente para que sea más fácil, pero obviamente son las coordenadas X e Y, ¿ok? Es decir que, entonces, el conductor que me queda R en cualquier punto del conductor, vale R, que simplemente va a ser, en este caso va a ser X, en la dirección X unitario, más Z en la dirección Z unitario. Esa sería una posición en el conductor. ¿Ok? Menos D por I. Y eso es D por I. Partido por, y ahora sí nos va a quedar una expresión más explícita, porque ahora estas coordenadas son ortogonales. Entonces nos queda X cuadrado más Z cuadrado más D cuadrado elevado a 3 medios. ¿Ok? Eso es porque, fíjense, lo único que he hecho aquí de especial es que el R lo estoy evaluando en el plano. ¿Ok? Este R que estoy calculando está en este plano que está acá. Entonces, me queda menos, simplemente la carga, partido por 4pi epsilon 0. Después me queda R, exactamente el mismo R, así que me queda X unitario más Z, Z unitario, más D por I, y abajo me queda X cuadrado más Z cuadrado más D cuadrado, elevado a 3 medios. Este sería el campo eléctrico en el conductor, y ahora lo sumo. En este caso se pueden sumar, y fíjense que al sumarse se cancela esta parte de acá, se cancela esta parte de aquí con esta parte de aquí, y la única parte que sobrevive es la parte de acá. Por supuesto, el campo eléctrico tiene que ser normal, así que tiene que ser en la dirección I, unitario, la única dirección que puede ser normal al plano, y por tanto me queda que el campo eléctrico en el conductor es simplemente igual a ¿qué? Ahora sumamos estas expresiones, y nos va a decir que en el conductor nos queda que vale simplemente esto, así que nos queda 2 veces, como hay un 4 abajo, lo cancelo, me queda 2pi partido por epsilon 0, me queda que depende de X cuadrado más Y cuadrado, más Z cuadrado más D cuadrado, elevado a 3 medios, D, y arriba me queda D en la dirección I. Efectivamente, este es el campo eléctrico este es el campo eléctrico que andábamos buscando. Ese era el campo eléctrico que hace rato se los dibujé en un principio, que era el campo eléctrico que estaba acá. Ese campo que está en verde es el campo que simplemente haciendo este proceso lo encuentro y vale esta expresión que está ahí. ¿Okay? Y con este campo eléctrico, fíjense ahora, entonces puedo encontrar... Profe, en el resultante dice X cuadrado más Z cuadrado más D cuadrado, igual que en el otro, sí, el otro lado, ¿cierto? Que está medio raro ahí. Sí, es Z cuadrado, perdón. Lo voy a volver a escribir, Z cuadrado. Entonces aquí ocupo esta expresión que acabamos de usar, que es sigma, que obviamente está definida en la superficie, así que función de X y Z es simplemente el campo eléctrico normal, ¿ok? En este caso multiplicado por epsilon 0.
Y eso me da la densidad de carga. La densidad de carga vale Q, que es la carga que coloqué, D, ¿ok? Ahora el campo eléctrico aquí campo, no es el campo vector, este es el vector. Para la densidad de carga, la fórmula solo depende de la intensidad, normal. No es un vector, es una escalar. Así que se saca ese I, y me queda que vale Q por D, por 2pi epsilon 0, y ahora lo voy a escribir de nuevo con cuidado. Es x cuadrado más z cuadrado más d cuadrado elevado a 3 medios. ¿Ok? Y eso me da la densidad de carga inducida. ¿Qué es esto? Lo podemos graficar, pero es eso. ¿Sí? Ahí el epsilon 0 está de más porque se anuló con el... Lo acabo, tienes razón, lo acabo de colocar arriba. Gracias. Sí, lo cancelo ahí. Muy bien, muchas gracias. Tienes toda la razón. ¿Sí? Y entonces, fíjense que me queda esto. ¿Y qué es esto? Esto, si lo grafican, ahora voy a graficarlo solo en una coordenada para que sea más fácil. Porque en dos es más difícil de graficar, pero voy a graficar. Entonces, cuando yo coloco una carga Q, vuelvo ahora a hacer la interpretación interesante, coloco una carga Q, ¿cómo me responde el conductor? Entonces, si llamamos Z a esta dirección para que sea más fácil, y hacia allá y X sale hacia el plano, pero es para por lo menos graficarlo, me queda esta función. La densidad de carga vale esto, y fíjense, perdón, aquí hay un signo que está mal, fíjense, aquí tengo menos, aquí me falta un menos. Obviamente, si no, tendríamos dos cargas con igual signo, no se cancelarían. Tiene que ser con signo menos, ¿ok? Menos, ese menos viene de acá, ¿ok? ¿Qué me dice esto? Me dice que la densidad de carga, si la grafico, entonces me dice como función de z, me dice que para z muy, muy grande, un número dividido por un número que tiene infinito es 0, así que eso es 0. Pero a medida que me acerco, tiene un máximo, y después vuelvo a alejarme, de nuevo se va a 0. ¿Ok? La densidad de carga sería así. Este tipo de funciones la llamamos, o sea, tipo lorentziana. ¿Ok? Lo voy a anotar acá, es una función matemática que tiene un nombre, digamos, no es cualquier función. Entonces esta función es lo que llamamos, entonces, esta función en realidad, cuando tenemos f de z, voy a escribirlo acá quizá, de la forma a partido por un b más z cuadrado, eso lo llamamos una lorentziana. ¿Ok? Esta no es exactamente una lorentziana porque aquí va z elevado a 3 medios, pero tiene el mismo tipo de forma. Este tipo de funciones, si uno las grafica, siempre tienen forma tipo campana. Tienen un máximo, después van a 0, pero decaen a 0 como 1 partido por z al cuadrado, en este caso. En nuestro caso, y ahora vuelvo a nuestro sigma, simplemente para decir, entonces eso quiere decir, y ahora puedo hacer la observación, simplemente porque no sé si conocían las lorentzianas, simplemente podemos decir que la densidad de carga es tipo lorentziana, no es exactamente una lorentziana, sino tipo lorentziana, que si la graficamos, bueno, voy a tratar de hacer una figura, voy a hacer varias figuras. La primera figura que haría es que si la grafican como coordenada en función de z, ahora dejo con más cuidado, entonces primero era negativa, sería hacia abajo, ¿ok? Y es así, es una campana hacia abajo, ¿ok? Si la grafican en 2 dimensiones, voy a tratar de dejarla en 2 dimensiones, voy a quizás colocar el signo opuesto para que quede más claro, pero si la grafican en el plano, ahora la puedo graficar en el plano, ¿ok? Y hacia allá llamamos Y, hacia allá entonces llamamos Z, y hacia acá llamamos X. Entonces la lorentziana en realidad es una especie de cototo, así, que ahora es tridimensional y coincide justo con el origen, ¿ok? Entonces eso nos dice ¿qué es lo que nos dice, qué nos está diciendo esto? Nos dice que, ahora déjenme tratar de interpretar qué fue lo que encontramos de interesante o no interesante. O sea, nos dice que cuando colocamos frente a un plano una carga Q, esa es la interpretación física, aparece una densidad de carga que está concentrada justamente en el centro, que decae, sigma, el que está acá, decae, o sea, es función de la carga, tiene algunas constantes que son importantes, por supuesto, como la distancia, mientras más lejos está, más grande tiene que ser la densidad de carga. Si mira esta fórmula me dice que es más grande, ¿ok? Además me dice que esencialmente decae con las coordenadas, si miro cualquier punto del espacio, como x cuadrado más z cuadrado más d cuadrado elevado a 3 medios. ¿Ok? Entonces, la carga, si me acerco, bueno, obviamente hay un D aquí y un D acá, así que no es tan fácil decir que crece monótonamente. Pero para D chiquitito,
O sea, si coloco muy cerca que está acá, esencialmente crece con D, pero para D muy grande, si empiezo a alejar la carga, esencialmente la densidad de carga baja y es pequeña, satisfaciendo esta ley que se describe acá. ¿Okay? Entonces, eso me dice que genera una densidad de carga que tiene esta forma, la cual es responsable de generar un campo eléctrico que solo es normal en el conductor, como lo calculamos, y en cualquier punto del espacio tiene una forma extraña, ¿okay? Que va a ser, supongamos así, que la puedo entender, y esta es la parte que espero que guarden, que la puedo entender como si fuera equivalente, en vez de calcular la densidad de carga, que es medio difícil la que encontré acá, es equivalente a colocar una carga imaginaria acá, con signo menos. Entonces el campo eléctrico acá es simplemente este campo, por ejemplo. ¿Cómo calculo esta línea roja? Este campo acá me diría que la carga más haría un campo eléctrico así. Voy a volver a dibujar la curva acá, bien. La carga en azul me generaría un campo eléctrico en realidad que apunta hacia allá, y la superposición de las dos me dice entonces cómo sería correctamente el campo eléctrico respuesta, y que sería más bien así. ¿Okay? O sea, ese sería, si yo trato de calcular el campo que genera una carga más un conductor, sería la curva que ahora está en verde. Y así lo puedo generar en cada punto del espacio. En cada punto del espacio puedo calcular el campo como lo puedo imaginar más fácil con la carga virtual, es más simple encontrarlo. Entonces, anoto esta observación porque es más fácil calcularlo con la carga imagen, ¿okay? que calcular el campo dado esta densidad de carga que está acá. Entonces, yo colocaría que el campo en todo el espacio, el campo en todo el espacio es equivalente a el campo generado por la carga Q y su imagen. ¿Ok? Es igual a carga Q y su imagen. Eso fue lo que hice aquí. Esto fue lo que hice en esta figura que les traté de colocar acá. ¿Ok? De todas maneras tengo una página donde ilustro un poco mejor esto. Voy a tratar de mostrar la página para que quede mucho más claro esto que está acá. Que está en la página web del curso también, se llama Imágenes. Está ahí, la pueden mirar. Ok, no, esta no era así, acá está. El método de la imagen, acá está. Entonces aquí muestra que lo que nos dice esto es que si yo coloco una carga Q, una instancia D de un plano cargado, bueno, aquí pusieron potencial 0, eso es equivalente, el campo eléctrico es equivalente a tener dos imágenes. Y aquí ilustran, estas líneas blancas son el campo eléctrico, las líneas celeste o medias verdosas que están acá, corresponden al potencial electrostático que tiene el problema. Es decir, que una carga más un plano es equivalente a tener dos cargas. ¿Ok? Acá lo que muestra es que se hace otra pregunta. Esto puede ser una pregunta, un problema propuesto. Ahora, ¿qué pasa si coloco en vez de una carga puntual una esfera? ¿Ok? Y uno tiene que hacer el mismo cálculo si uno analiza esto sin hacer mucho esfuerzo. ¿Qué se imaginan ustedes cuál debería ser la respuesta? ¿Cómo resolverían ustedes ahora el problema en vez de una carga puntual, colocar una esfera? ¿Cómo intuirían ustedes cómo es la respuesta? ¿Cómo se imaginan que debería ser la densidad de carga o la carga que debo colocar imagen para poder resolver este problema? ¿Alguien se imagina cómo se podría resolver este problema? ¿Cómo lo harían? Simplemente estoy testeando si entendieron la idea, digamos. ¿Alguien se imagina cómo resolver este problema? Ahora, en vez de colocar una carga puntual, alguien me dice, toma una esfera cargada y coloca en un plano un conductor. ¿Cómo calcularían el campo eléctrico o cuál sería la imagen que hay que colocar para resolver este problema? ¿Alguien se le ocurre? ¿Hay que poner una esfera también al otro lado imaginaria? Muy bien, eso es. Tú colocas una esfera al otro lado y con eso calculas, te vas a dar cuenta que el campo te queda normal y resuelves el problema. ¿Okay? Profe, una pregunta, y en ese caso la densidad de carga también sería de la forma de una, ¿cómo se llamaba? ¿Lorenciana? ¿O Sí, serían como varias lorencianas? va a ser un poco distinto, porque la esfera es equivalente a un punto, así que efectivamente te va a quedar una lorenciana. ¿Ok? Pero si la esfera es hueca o no es hueca, te puede quedar algo distinto, pero te van a salir lorencianas. Esencialmente, colocar una esfera es equivalente a que te genere una densidad de carga tipo lorenciana acá al frente. ¿Ok? Y aquí, si te fijas, está el cálculo. Aquí lo van a calcular y muestran cómo lo calculan, bla, bla, y les va a salir
cómo calcular el campo equivalente. Entonces uno se puede hacer muchos problemas divertidos con esto. O sea, aquí no hay una buena imagen, pero simplemente les voy a tratar de colocar otro problema propuesto, se los voy a escribir yo mejor, porque ahí no está, desgraciadamente, para que traten de pensar, o voy a ver cómo piensan. O sea, simplemente voy a colocar dos problemas, uno más difícil, uno quizás más fácil, para que los puedan tratar de resolver. Problema propuesto. ¿Sí? Profe, ¿Sí? profe. Sí, ¿Podría poner la hoja anterior un poquito, solamente un segundo para verlo? Sí. ¿Está bien ahí? Voy a bajar un poco, está llegando mucha luz, voy a bajar un poco la luz. Ahí sí, muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser el problema propuesto? Y voy a hacer el problema propuesto y ustedes me... Imagínense que ahora tengo un conductor, pero tengo un plano semi-infinito. Y tengo otro plano semi-infinito, ahora dos. Y coloco una carga acá, una instancia, si quieren, hacia acá D, y hacia acá una instancia L. Pregunta, ¿cómo resolverían ahora este problema? O sea, ¿cuál es el problema a resolver? A uno la pregunta que le gustaría hacer ahora es ¿cómo es la densidad de carga y el campo eléctrico en todo el espacio? ¿Cómo lo resolverían ahora? Ahora no hay un solo plano, hay dos planos. ¿Cómo lo resolverían? ¿A alguien se le ocurre? Poniendo otra carga al otro lado, pero por ambos lados. Van a haber dos cargas imaginarias. Colocarías una ¿O no? aquí y otra acá. Sí, está bien, pero eso vas a tener un pequeño problema. ¿Te digo cuál es el problema? No, en el otro cuadrante, en el cuadrante espejo, por así decirlo. ¿En el de acá? ¿Aquí? Sí, supongo. Con colocar una sola ahí bastaría, ¿o no? No. De hecho. Solo un segundo. La respuesta correcta son las 4 que están ahí. ¿Por qué? Si tú colocas, coloco una al frente para hacer el plano aquí ortogonal. Coloco otra al frente para hacer aquí el plano normal. Pero esta afecta a la de acá. Y entonces afecta el campo eléctrico de acá. Entonces, para que quede normal acá y normal acá, hay que colocar esta otra. ¿Ok? Entonces, el método de la imagen se trata de eso. Uno va colocando carga imaginaria, asegurándose que en el plano que uno quiere encontrar sea normal. ¿Ok? Así que no bastaba con colocar solo dos, porque, con dos me aseguro que aquí me queda normal entre este y normal entre este y esta, pero el problema es que esta también genera un campo eléctrico acá. ¿Ok? Entonces, la forma que lo que genera esta se cancele es así. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Es colocar menos Q, colocar aquí Q, menos Q, y aquí colocar Q. Hay que cuando empiecen a sumar se dan cuenta que hay que cambiar los signos, pero es lo mismo, o sea, la forma de no equivocarse es que ustedes imagínense, ¿qué pasa cuando coloco una persona frente a dos espejos ortogonales? ¿Cuántas veces se ven? ¿Lo han hecho alguna vez? No sé si alguien lo ha hecho alguna vez. ¿Cuántas veces se ven? Me veo 3 veces, po. Una como entre medio de la esquina, como que me veo mitad y mitad de ambos espejos. Muy bien, por eso lo llamamos método de imágenes, y funciona exactamente igual. ¿Ok? Por eso este tipo de imágenes. Les voy a dejar uno un poquito más difícil. Entonces, el argumento es que el campo se hace. Claro, o sea, el argumento es que lo que tú quieres... ¿Lo que hay que buscar son las cargas? Claro, tienes que buscar las cargas para que el campo eléctrico sea siempre normal. ¿Ok? Tienes que asegurarte qué configuración de cargas me hacen que el campo eléctrico sea normal. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Me entendiste? Yo te escuché. Okay. Ahí volví. ¿Me escuchan ahora? Sí. Entonces, no sé lo que pasó, pero bueno, pero lo importante de las imágenes es que siempre quede normal. Eso es lo que importa. ¿Ok? Entonces, simplemente les quería dejar otro problema más hecho que si entienden ese, ya no hay más problemas más difíciles que con esto. Entonces les voy a hacer un problema, uno más, que es un poquito más complejo, pero que aparezca, que no les voy a decir la solución, los voy a dejar pensando, porque de esto no están acostumbrados a ver porque no conocen muchos espejos curvos, hay que saber un poco más de óptica. Pero la pregunta es, imagínense ahora que el conductor no es un plano, sino que el conductor es una esfera, un casquete esférico. ¿Ok? Casquete. Casquete esférico. Y ahora, y ahora colocan una carga puntual Q acá. ¿Ok? Entonces,
La pregunta es, a una cierta distancia R. La pregunta es, ¿cuál es la imagen equivalente? ¿Okay? O resolver el problema de calcular la densidad de carga y el campo eléctrico, pero aquí encontrar la imagen equivalente es más difícil. Así que los dejo pensar en el sentido de encontrar carga equivalente. Hay una solución bonita, pero los dejo pensar. ¿Ok? ¿Alguien no entendió el problema que propongo? Es simplemente tomar y dejar una esfera y tratar de encontrar la carga equivalente, es decir, el campo eléctrico y la densidad, pero eso se resuelve con la imagen. ¿Ok? ¿Alguien no entendió el problema? ¿Estamos claros o no sé si quedó claro el problema o parece que la conexión sigue medio inestable? Voy a ver si funciona el chat. ¿No? ¿Alguien entendió el problema o no? Sí, sí, se entiende. Sí. Ok, entonces lo que vamos a hacer simplemente es voy a dejar este problema propuesto y vamos después a seguir avanzando el próximo martes, pero traten de resolverlo, lo guiamos a que lo traten de resolver y una vez que lo resuelvan, ojalá algún día tengan la experiencia, tomen alguna esfera o un vidrio tipo esférico y se acerquen y vean cómo es su imagen. ¿Ok? Si resuelven este problema van a entender qué es lo que pasa. ¿Ok? Hay que tratar de pensar un poco. Este es un problema difícil, este no es tan difícil, pero también traten de hacerlo, pero este es más difícil. ¿Ok? Este sí que es difícil. Pero es interesante, traten de verlo. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar yo creo la clase hasta hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que no le haya quedado claro, para poder simplemente dejarlo más claro. Si es que hay algo que no esté claro. Yo me perdí un poco en una explicación. ¿En De cuál? explicar la densidad de carga, la lorentziana. ¿Sí? Igualamos, creo que ecuaciones de Gauss, porque había una en la que estaba la carga arriba y el epsilon. No me quedó muy claro Ok. por qué escogimos hongo Z. No te quedó claro esto, esta parte de acá. Entonces, eso que está ahí, vuelvo a insistir, esto lo sacamos a partir de la ley de Gauss. Es un resultado que nos regala la ley de Gauss cuando tomamos un volumen tiende a cero en la superficie de un conductor, que el campo eléctrico dentro es cero y el campo eléctrico afuera es distinto de cero. Si tomas ese límite, nos dice que la densidad de carga superficial va a ser el campo eléctrico normal. Es decir, que esto acá lo puedes escribir si quieres como E vector por la normal. ¿Ok? Nos queda igual al campo eléctrico por la normal, y acá nos queda dividido por epsilon 0. Esto es lo que nos dice la ley de Gauss. La ley de Gauss nos enseña que la densidad de carga tiene que satisfacer esto, donde aquí es el campo eléctrico por la normal. Tiene que ser exactamente la normal. Y lo que hice en todo el ejemplo que tú viste, que calculé, lo que hice fue simplemente calcular en el problema anterior, simplemente estoy tratando de buscar dónde está, lo que hice fue, después de trabajar un poco, fue encontrar el campo eléctrico normal, que fue lo que, o sea, eso es el campo eléctrico en todo el espacio, y después lo que hice fue que evalué R en el plano, que es donde está el conductor. Y mostré que el campo eléctrico en ese plano, usando esa fórmula, ese campo eléctrico efectivamente es normal, porque I es la normal, cuando tomas este plano que está acá, lo voy a dibujar en 3 dimensiones, la normal es I. Efectivamente el campo eléctrico me quedó en la normal, y por lo tanto, este valor que está acá es el campo eléctrico en la normal, lo dividí o lo multipliqué por epsilon 0 y eso me dio la lorentziana, que es tu pregunta. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Es gracias a ese proceso. Ok, entonces creo que estamos bien. Nos vamos entonces, cualquier duda que tengan, traten de preguntármelas y tener entonces siempre el cuidado que está ahí. ¿Hay alguien que pregunta, es esa resta? Sí, la resta, que no sé si se refiere a la resta que está acá, pero sí, es el campo de una carga y de otra carga. Con eso encontré el campo normal, que era el equivalente generado por estas dos cargas, y después simplemente calculé eso. Entonces, por insistir, la idea es que hagan el mismo tipo de análisis, pero para resolver este tipo de problema o este. Si hacen esto y lo entienden, yo creo que entendieron bien. ¿Okay? Si no lo entienden, entonces hay que estudiar un poco más. ¿Las cargas no debieran morir? No, las cargas no sé qué quieres decir con debieran morir, pero que hayan estas cargas es equivalente a que haya una densidad de carga superficial, la cual es equivalente a que existan 4 cargas imaginarias, como es cuando ustedes se miran a un espejo y ven una persona al otro lado. Esa persona no existe. Es una persona imaginaria
que exactamente es lo mismo que pasa en este problema. ¿Ok? Así que es eso lo que hay que entender. Ok, de todas maneras traten de resolver el problema. Si no lo entienden, el martes entonces lo volvemos a discutir, pero si lo logran resolver y entender, creo que van a entender perfectamente cómo usamos conductores y carga, que es simplemente usar la propiedad que el campo eléctrico es cero al interior, que hay una densidad de carga superficial que es proporcional a la normal del campo eléctrico. Y esto nos enseña cómo calcular esa normal. ¿Ok? Eso sería, entonces, nos estamos entonces viendo el próximo martes. Por si cualquier duda me avisan, traten de estudiar, por supuesto. Y bueno, y nos estamos viendo prontamente. Así que nos vemos. ¿Ok? Estamos viendo.